El día de hoy nosotros vamos a continuar con la segunda parte del tema que vimos el domingo pasado, que tiene que ver con la gracia de Jesús. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia no es más que ese favor inmerecido que Dios nos concede o ese regalo que Dios nos da cuando justamente merecemos todo lo contrario. Eso es gracia. Ninguno de nosotros merece la bondad de Dios. No merece nadie la salvación. Ninguno de nosotros aquí. Nadie en este mundo merece la gracia de Dios. Nadie merece llegar a tener el entendimiento de quién es Cristo. Sin embargo, a pesar de nuestra vileza, a pesar de la precariedad de nuestras almas, Dios se dio a conocer en Jesucristo. Se reveló a la humanidad. Todos nosotros lo que merecemos es la muerte eterna, porque le hemos fallado, lo ignoramos, lo desconocemos, tenemos vidas religiosas, vidas que desagradan a Dios y realmente eso nos ha destituido de Dios y de su presencia, de su gloria. Pero Dios ha revelado su gracia para la humanidad, a pesar de que merecemos todo lo contrario. La vez pasada nosotros vimos en el sermón, no el domingo pasado, sino al anterior, cómo poder evitar el enojo pecaminoso. No devolver mal por mal. Luego vimos cómo evitar la codicia, ese anhelo desmedido que a veces, impulsado por las glándulas, las hormonas o nuestro corrupto corazón, el hombre desea. Cuando desea a la vecina, que no es su esposa, o desea los bienes materiales, eso es codicia. Y Dios da el antídoto para la codicia. Yo creo que todos venimos de alguna manera con un corazón codicioso. Ese es un pecado silencioso, un pecado que no está expuesto. La gente ve, sonríe, saluda, pero la codicia pasa desapercibida. Tú te puedes dar cuenta en cuánto tú das a Dios. Si tú eres alguien que en verdad consideras cuánto Dios te ha dado y cuánto tú le das a Él. Muchas veces somos tan egoístas pensando en nosotros mismos. Y luego nosotros vimos que Dios nos manda a evitar el divorcio a toda costa. Él quiere matrimonios florecientes en nuestras vidas. Matrimonios que reflejen su gloria, su gracia. Matrimonios que reflejen lo que realmente ha hecho Dios en nosotros. Por lo tanto, Dios manda a evitar el divorcio, como lo vimos en el sermón del domingo antepasado. Y el domingo pasado nosotros vimos la gracia que Jesús nos concede para hablar. Dios está interesado en que nuestra manera de hablar sea una manera honesta, una manera veraz de hablar. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero también que cuando nos comprometemos a algo, cumplamos. Es decir, ser personas de palabra. Antes la palabra, en el tiempo de nuestros abuelitos, la palabra tenía mucho valor. No había ni siquiera a veces que firmar documentos. Era la palabra empeñada. Ahora hay que hacer contratos, hay que firmar pagaré, hay que dejar cheques, porque ya la palabra se ha esfumado casi. Pero Dios nos ha concedido en que nuestro hablar debe ser sazonado con sal, con gracia.
Y lo otro que vimos el domingo pasado fue que Dios nos ha dado la gracia para expresar la bondad que Él ha depositado en nuestros corazones. Él dice, no es ojo por ojo, no es diente por diente, ni tampoco resistir al malo. Dios nos dice, si te dan en la mejilla, pon la otra. Si te obligan a ir una milla, ve la otra. Eso es mostrar bondad. Cuando uno piensa en toda esta enseñanza de Cristo, uno llega a la conclusión, wow, pero qué difícil es vivir la vida cristiana. Pero Cristo vino para transformar hombres, para hacer de nosotros gente diferente a la gente del mundo. Eso fue lo que Él vino a hacer. Pero cuando venimos con toda la influencia del mundo, con todos nuestros pensamientos carnales, con la influencia que tenemos de la escuela, el colegio, la universidad, los vecinos, la gente del barrio. Y muchas veces queremos seguir viviendo de esa manera que a Dios le desagrada y queremos las bendiciones de Dios. Queremos a veces las bendiciones de Dios haciendo lo incorrecto, haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero Dios está interesado en que nosotros hablemos con veracidad. Él está interesado en que nosotros expresemos bondad. Y el día de hoy vamos a ver la última parte de este sermón, que es la gracia de Jesús. Y yo creo que esta es la parte de su enseñanza que llegó al tope, al clima, y que creo que es la base de todas las anteriores, y es el amor. El amor que Dios menciona. Así que quiero, por favor, que vayan conmigo al libro de Mateo, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 43 al 47. Mateo 5, del versículo 43 al 47, que es donde nosotros vamos a tomar este texto para meditar el día de hoy. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Bueno, hoy vamos a meditar justamente en este pasaje, en Mateo 5, del 43 al 47, y hemos dividido el sermón en varias partes. Lo primero que quiero ver es lo que la Biblia dice acerca del amor al prójimo. Lo segundo, quiero ver el contexto de lo que el Señor hablaba, el amor a nuestros enemigos, y luego veremos el buen ejemplo que nos da Dios y el mal ejemplo de los hombres. Entonces vamos a ver nosotros el primer punto, que es el amor al prójimo. Y esto está en el versículo número 43. Mateo 5:43 dice lo siguiente, dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El amor al prójimo. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Qué era lo que entendían los hombres y las mujeres con respecto a la ley de Dios en los tiempos de Cristo? ¿Cómo entendían ellos la enseñanza de la ley con respecto al prójimo? Ellos tenían un problema porque ellos habían tergiversado la enseñanza de la ley. Ellos le habían dado una interpretación equivocada. Y la parte más elevada de la enseñanza de Cristo es justamente esta.
todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo. Este era el principio fundamental de la ley. De hecho, Pablo había dicho que aquel que ama ha cumplido la ley. ¿Dónde se basaba este principio del amor al prójimo? Estaba en Levítico 19:18. Este texto nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está la firma de quien da el mandamiento. No lo da un rabino, no lo da un profeta, no lo da un patriarca. La firma es del Señor. Él dice, yo soy el Señor. Pero el texto nos dice, no te vengarás, no guardarás rencor. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo. El amor es, sin lugar a duda, la esencia de la ley. Jesús concordaba con los fariseos en que el amor a Dios y el amor al prójimo, estos eran el primero y el segundo más grande de todos los mandamientos. El primero de los mandamientos es amar a Dios. Ese es el más grande de los mandamientos. Y el segundo va de la mano cogido con ese, es amar al prójimo. Es decir, que el amor que Dios nos pide es un amor en sentido vertical hacia Dios y en sentido horizontal para con las personas, para con el prójimo. Eso es lo que Dios manda. Pero los fariseos en tiempos de Cristo, ellos discutían y tenían un problema. Y ellos decían, ¿a quién es ese entonces que tenemos que amar? Y para ellos, la respuesta estaba en el mismo pasaje de Levítico. Para ellos eran los hijos del pueblo. Porque el texto nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces ellos decían, nosotros tenemos que amar es a los hijos de nuestro pueblo. Esa es la gente a que tenemos que amar. Para ellos, el prójimo eran los de Israel, los que los tenían cerca, los que creían las mismas cosas. Entonces ellos, para salir de esta situación, ellos le preguntaban al rey David, tremendo rey, tremendo monarca, David, ¿a quién tenemos que amar? Y David les respondía en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, 21 y 22, y dice, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Entonces ellos tomaban textos como estos fuera de contexto y llegaban a conclusiones equivocadas en que ellos debían de amar a sus paisanos, de amar a los hijos de su pueblo y por otro lado odiar a sus enemigos. Esa era la conclusión que ellos llegaban. Pero ¿qué decía la ley con respecto a los extranjeros, con los que no eran del pueblo de Israel? ¿Qué decía la Escritura? Bueno, la ley exigía amar a los extranjeros. Y ellos pasaban por alto estas verdades. Y yo me temo que sí hay muchas veces en nosotros verdades escriturales que las pasamos por alto, que no las consideramos. Por ejemplo, la ley decía en Deuteronomio 10, 17 al 19, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido.
Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Tú ves aquí que el ejemplo de Dios es amar al extranjero, proveerle de ropa y proveerle de comida. Y el Señor les dice, hagan ustedes lo mismo. ¿Y por qué motivo? Porque ustedes también fueron extranjeros en tierra de Egipto. Y así que este mensaje enfatizaba amor en lugar de venganza. No era amor unos por unos y odio para otros. No. Porque cuando hacían eso se creaba un muro de separación entre los judíos y aquellos que no eran judíos, es decir, con los gentiles. Había como una barrera de separación. Lo cierto es que para el judío, como entendía el mandamiento, era que la ley fomentaba el odio. Hay que amar a nuestros hermanos, hay que amar a nuestro prójimo. Para mí, mi prójimo son los hijos del pueblo y tenemos que aborrecer a nuestros enemigos. Eso es lo que ellos creían. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El segundo punto es el amor a nuestros enemigos. El versículo 44 nos dice lo siguiente: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Yo pienso que estas palabras de Cristo deben haber creado o haber dejado atónitos a los oyentes. Tiene que haber producido algún tipo de efecto en el corazón, en el alma de las personas que oían lo que el Señor estaba diciendo. Porque ellos solo amaban a los de su círculo más íntimo o más cercano. El judío amaba al judío y aborrecían a los demás. Para ellos los gentiles, los de otras naciones, eran perros. Pero el judío amaba al judío. Pero cuando el Señor les dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, eso es como que si Cristo les estuviera diciendo, si quieren ser mis discípulos, deben amar no solo a los de su círculo más cercano, dejen las discriminaciones, tienen que amar a todo el mundo, nadie debe quedar excluido, no hay límites. Eso tiene que haber sido tan chocante para los judíos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Qué es amar? Bueno, aquí no está hablando de amar del sentimiento solamente, sino que ese amar es igual a mostrar deseos benignos, mostrar deseos compasivos para el bien de los demás. A eso se refiere con el amar. Mira, querido hermano y amigo, esta enseñanza del amor de Dios no era una nueva enseñanza, no era un nuevo evangelio, porque ya la ley de Dios, ya en el Antiguo Testamento, la palabra enseñaba, la palabra instruía, la ley realmente iba más allá de lo que los judíos creían. Por ejemplo, en Éxodo 23, versículos 4 y 5, dice la Biblia, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Qué tú harías si fuera que se le caiga el techo al vecino con el que siempre has tenido discordia y problemas? ¿Vamos y le ayudamos?
Es más, Proverbios 25, 21 y 22, dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Si tú ves estos textos, no es solo cuestión de prestar ayuda, sino que es cuestión de amar, lo cual incluye ayuda práctica con una intención del corazón a sentir compasión y desear y buscar el bien del enemigo. Desear y buscar el bien de aquel que le hizo daño, de aquel que ofendió. Yo creo que cada vez que surge en nuestros corazones una reacción de antipatía, de odio, de envidia, de rivalidad, de venganza contra otros, pienso que lo primero que tendríamos que hacer es examinar nuestro propio corazón y recordar de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, recordar quiénes somos ahora y recordar a quién servimos. Porque cuando nos han ofendido, nosotros queremos reaccionar. Y pienso que antes de hablar del otro, deberíamos de mordernos la lengua. Si vamos a perjudicar a otro, yo creo que lo más sabio para un cristiano es abstenerse y buscar el bien. En cierta ocasión, yo estaba comprando unos equipos a una persona que proveía equipos para el lugar donde trabajo. Y compré, hice una primera importación y me mandó los equipos. Hice una segunda importación y me mandó los equipos. La tercera vez, ¿cuánto vale esto? Algo así como $1,000 era. Y mandé y no vino el equipo. Llamaba y no me contestaba. Escribía, no me contestaba. Mi corazón se cargó de tanto odio. Y cada vez que me acordaba de eso, es que me transformaba. Y me fui a Estados Unidos y fui a buscar a la fulana. No la encontré. Fui a buscar a un policía y le puse la denuncia. Mire, eso es muy difícil probar, me dijo él. Y yo estaba pero con una amargura en mi corazón. Y creo que habían pasado 2 años. Y conversando con un amigo que no es cristiano, por algún momento algo surgió y yo otra vez vuelve a salir el veneno de mí. Y él me queda viendo y me dice así, dice, doctor, ya ponga eso en la cuenta de las pérdidas y siga para adelante. Ya olvídese de eso. Un impío haciéndome ver lo malo que había en mi corazón y lo que tenía que hacer. A veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón hasta que Dios usa lo que tenga que usar para hacernos ver su gracia. Qué ejemplo tan absurdo el que he dicho, que fue real. Y digo absurdo porque nosotros a veces estamos como tan ensimismados en el dinero, en que si doy un consejo y no me hicieron caso, en que si hablé y no obedecieron. ¿Cuántas veces, cuántos años hemos vivido ofendiendo a Dios? Y Dios ha sido tolerante con nosotros. Dios tiene tanta misericordia
y compasión de nosotros. Pero si yo perdí $1,000, es que eso hay. Y eso es lo más grande para mí. Que se me gritaron, el mundo se nos acaba. Que si hicieron algo pequeñito con nosotros, es que queremos estallar. Pero cuando nos ofenden, nosotros podemos hacer 3 cosas, tenemos 3 caminos. Número 1 es expresar lo que hay adentro y reaccionar y sacar el veneno. Como un volcán que tiene adentro lava, fuego, azufre y rocas gigantes que destruyen. Y sacamos eso y nos vamos con todo contra esas personas. Esa es la primera opción. La segunda opción es, y nos quedamos callados y no decimos nada. Y a veces pensamos que estamos haciendo bien. A veces pensamos que por guardar silencio o estar callados o no decir nada, esa es una buena actitud cristiana. Pero por dentro de nosotros continúa la lava, el fuego, el azufre y las piedras gigantes que causan destrucción. Solamente que no han salido, pero están allí. Y en este caso nos hace daño, tal vez no al otro, pero a nosotros mismos. Porque nos llenamos de amargura. No la hemos sacado, ahí está en nosotros y hemos decidido mejor callarnos y tomar esa actitud. Y no decimos nada. A veces preferimos retirarnos, no hablar, pero la amargura del corazón sigue allí. Así hay mucha gente que tiene una vida y tiene una amargura. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no son libres. No son libres. Pero la tercera opción, cuando nos ofenden o nos hacen daño y alguien se vuelve contra nosotros, que es nuestro enemigo, la tercera opción es hacer lo que Cristo nos pide. La tercera opción es hacer lo que nuestro Señor nos pide. ¿Y qué es eso? Mostrar amor. Qué difícil es eso. Ahora, ¿de qué manera debemos amar a nuestros enemigos? Bueno, al menos yo creo que el Señor nos menciona 3 formas en las que podemos amar. Y eso lo expresa un poquito más un doctor, el doctor Lucas. Lucas toma las mismas palabras del Señor Jesucristo y amplía un poquito más el sermón del monte en este tema. Y él dice el versículo número 27 de Lucas 6, hagan bien a los que los aborrecen. Y ese es el primer punto. Esa es una manera de amar a tus enemigos, a las personas que te han hecho daño. ¿Sabes que a veces hay conflictos con los hijos? Tu hijo te ofendió, como papá o mamá te sientes herido y tú lo que quieres es agarrar y tirarle el cucharón sobre la cabeza. O a veces el cónyuge. Pero ni tu hijo ni tu cónyuge es el enemigo. Esa es tu familia. Y a tu familia debes amarla. Debes amar a tu familia. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que nos hacen daño? Dice el Señor, hagan bien a los que los aborrecen. Hay que ser sinceros. Hay personas que a veces a quienes nosotros les caemos mal. Y les caemos mal debido a nuestro testimonio. Les caemos mal por falta de esa empatía o esa percepción equivocada que puedan tener de nosotros.
o esa falta de química, como dicen ahora los psicólogos. Pero ¿qué nos recomienda el Señor? Dice en Romanos 12, versículos 17 y 21. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Alguien dijo en cierta ocasión que cuando tú pagas mal por bien, eso es diabólico. Que cuando tú pagas bien por bien, eso es humano. Pero cuando tú pagas bien por mal, eso es divino. Eso viene del cielo, viene de un corazón transformado. Porque no es fácil procurar el bien a quien te hizo el mal. Pero eso es lo que Dios pide a sus hijos. Eso es lo que Dios solicita de aquellos que hemos sido transformados y renovados, a menos que tú no lo hayas sido. Porque si tú no has sido transformado ni cambiado, este mensaje no es para ti. Tú lo que necesitas es conocer a Cristo y que Él perdone tus pecados y que Él te transforme. Pero uno puede cumplir la ley y hacer lo que Cristo nos pide por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo quien mora en nosotros. La segunda forma de amar a nuestros enemigos está en el versículo 28 de Lucas 6. Y allí dice, bendigan a los que los maldicen. Bendecir a los que me maldicen. ¿Cuál es nuestra reacción natural frente al agravio? Devolver mal por mal. Si nos insultan, nosotros insultamos el doble, o queremos insultar el doble. Si nos maldicen, olvídese que lo mandamos al infierno. Y en vez de bajar el tono, muchas veces lo subimos. Lo cierto es que ir contracorriente, controlar nuestras emociones o nuestro orgullo herido, solo es posible como resultado de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón por pura gracia. La verdad es que yo no tengo la varita mágica, ni tengo la solución. Esto es lo que hay que hacer. Es lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones, lo importante. Eso es lo importante. Y esta obra, ya Cristo la ha comenzado en los que tienen el Espíritu de Cristo. Yo creo que de alguna manera Cristo no es que nos está pidiendo demasiado, solo nos pide lo que Él nos ha capacitado para hacer. Si Cristo no nos hubiera capacitado para hacer estas cosas que parecen para nosotros tan elevadas, Él no nos la pidiera. Pero por el hecho de habernos capacitado, es que Él nos pide que hagamos para lo cual Él nos ha preparado, para lo cual Él nos ha equipado. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:21, dice él, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso hizo Cristo. Y Él ahora nos pide que sigamos su ejemplo. Por eso es que el apóstol Pablo, él puede hablar con toda certeza, y él dice en Romanos 12:14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Tienes alguien por ahí que te está, tú sabes? Ay, bueno,
Por algo será que el Señor permitió este sermón justo en este momento. ¿Qué es bendecir? Bueno, bendecir es bien decir. Eso es bendecir. Y eso se refiere a que nuestras palabras para con esa persona deben ser corteses, amables, amistosas y hasta sazonadas con sal. ¿Es fácil esto? No es fácil. Pero es lo que el Señor nos pide. Es lo que Él quiere. En tercer lugar, otra manera de expresar el amor a nuestros enemigos, dice el versículo 28 de Lucas 6, oren por los que los insultan. Hasta eso puede resultar hasta como más fácil. No, estoy orando por él, mis enemigos, estoy orando. Probablemente las dos primeras son más difíciles. Pero ahora dice el Señor, oren por los que los insultan. Y realmente eso es tan demostrativo en lo que Cristo hizo. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Oigan lo que dice Lucas, el doctor, en el versículo 34 del capítulo 23. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Así que yo y tú, todos crucificamos a Cristo. Pero Él se encargó de orar por nosotros. Por lo tanto, debemos de dejar las excusas. Es que, pastor, usted no sabe cuánto daño Él ha hecho a mi familia ni a mí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas o te has puesto a pensar cuánto daño durante tantos años has vivido ofendiendo a Cristo? Pero tú, por una cosa, no, es que son $1,000 que se me robaron, pastor. ¿Eso te ofende tanto? Así llegamos a nuestro tercer punto, para ahora sí ver el buen ejemplo de Dios. El versículo 45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Este pasaje nos dice allí, para que ustedes sean hijos de su Padre. ¿Qué significa eso? Que ustedes sean hijos de su Padre. Bueno, el hijo imita a su padre porque ya es hijo, no para llegar a ser hijo. Ay, no, yo que voy a imitar a Dios porque es bueno para llegar a ser hijo. No. El hijo imita a su padre porque ya es hijo, no para llegar a ser hijo. Cuando somos hijos es que lo empezamos a imitar, no antes. Ningún hijo del diablo puede imitar a Dios. Pero un hijo de Dios sí puede imitar a su padre. ¿Y qué es lo que el padre hace? ¿Qué es lo que vemos en el padre? ¿Cuál es el buen ejemplo que él nos ha dejado? Dice el mismo texto, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso hace Dios. ¿Sabe lo que es eso? Eso es bondad tras bondad, día tras día. Eso es pura bondad. Pero qué difícil que es entender eso. Qué difícil es entender la bondad de Dios. No es que solo sale el sol o cae la lluvia. No, no es solamente eso. Él hace que el sol salga. Él hace que la lluvia caiga. Él lo está haciendo. No es nuestro Dios soberano. Él es el que hace eso. No es que el sol va a brillar solamente sobre tu jardín y sobre tus campos, sobre tu ropa tendida.
y en el patio del vecino que es incrédulo, que es un impío, no hay sol. Y ahí tú sí tienes sol. No, no, no. La bondad de Dios es tanto para el uno como para el otro, para el bueno y para el malo, para el justo y para el injusto. Así es mi Dios de bueno. El odio, la ira, la venganza, el resentimiento no son otra cosa más que expresiones de nuestro corrupto corazón, que muchas veces no sabemos cómo manejarlo adecuadamente. Y como no sabemos manejarlo adecuadamente, lo mejor que podemos hacer es depositarlos en las manos del Señor y rendirnos a Él. ¿Tú sabes por qué? Porque si a ti o a mí nos han ofendido y nos han hecho daño, a veces es mejor sufrir el agravio y depositar esas cosas en las manos del Señor y agachar la cabeza y ya. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor arreglará cuentas con ellos un día. En el día del juicio, en el juicio final, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero por ahora, en este tiempo, Dios está mostrando esperanza para todo aquel que está vivo. ¡Qué bondad de Dios! Con mi enemigo. Sí, es mi enemigo, pero también es el enemigo de Dios. Y si Dios está mostrando bondad con él, misericordia con él, ¿quién soy yo para no mostrarla? ¿Te das cuenta la gravedad del asunto? Dios muestra esperanza para todo aquel que está vivo, aunque nos haya ofendido. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo de reconciliación. Es momento de predicar el evangelio, es momento de predicar las buenas nuevas de salvación, de hablar de Cristo, de que las almas se salven. Estamos en el tiempo de la gracia. No es el día del juicio. No es el tiempo para condenar. Mientras estemos vivos, hay esperanza de que muchos impíos y pecadores y enemigos de Dios y enemigos nuestros vengan a los pies del Salvador. Dios no ha tenido misericordia con nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es día de salvación, no es día de juicio. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no murió por nosotros cuando éramos buenos y santos. No, no, siendo pecadores, siendo enemigos de Él. Él murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, Él decidió amarnos entregando la vida de su Hijo. Por lo tanto, el verdadero Hijo de Dios, el cristiano, refleja algo de la personalidad de su Padre. Finalmente, hemos visto el buen ejemplo de Dios, tenemos que ver el mal ejemplo de los hombres. En este caso, de los escribas y de los fariseos. Dice el versículo 46 y 47 de Mateo 5. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Lo primero que debería llamarnos aquí la atención es parece que en la mente del judío había que si tú hacías algo que a Dios le agradaba, recompensa de parte de Dios.
Porque dice la Biblia, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Pero en la mente del judío es probable que estaba presente el asunto de la recompensa, que ya fue mencionada en Proverbios 25, 21 y 22, donde dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Parece que ellos decían, bueno, el Señor me va a recompensar, pero ocurre que la recompensa es para el que muestra amor, no para con sus hermanos, no para con los de su círculo, sino para con sus enemigos. Para ese que es la recompensa. ¿Podemos nosotros imitar a Dios o imitar a los publicanos y fariseos? Tenemos la opción de hacer lo bueno y también de hacer lo malo. Tenemos la opción de hacer lo que hay en nuestro corazón, lo que dicta mi corazón, mi corrupto corazón, o hacer lo que Dios me pide, lo que la palabra dice. ¿Quiénes eran los publicanos? Porque el texto nos dice aquí, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Bueno, esos recaudadores de impuestos eran los publicanos. Los publicanos eran judíos que recaudaban dinero o impuestos para Roma. Ellos le cobraban el tributo a sus paisanos judíos. Un porcentaje iba para su bolsillo y otro porcentaje iba para Roma. Ellos eran ricos. Ellos se habían enriquecido, estos judíos, a costa de sus paisanos, de otros judíos. Por eso esta gente era odiada. Nadie los quería. No querían a Zaqueo, no querían a Mateo, nadie de ellos los querían, porque los veían que eran ricos. ¿Quiénes eran los gentiles? El gentil ya no era un judío. El gentil era un extranjero, alguien que no era de la comunidad de ellos. Para los judíos, los gentiles eran como perros. Estos eran los extranjeros. Lo cierto es que gentiles y publicanos eran la escoria de la sociedad. Pero ocurre que estos gentiles y estos publicanos, entre ellos se saludaban, entre ellos se ayudaban, entre ellos se amaban. Era entre ellos. Ellos eran capaces de cumplir la ley del amor si ésta solo se limitaba a amar a los que los aman. Por eso es que el Señor les dice aquí en este pasaje, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Entre ellos se apoyaban, se ayudaban, se amaban. Y si se saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Ellos mostraban cortesía para con los otros. Pero el Señor les dice algo más, ¿no es cierto? Lo cierto es, queridos hermanos y amigos, que nosotros tenemos que avanzar en el concepto de nuestra práctica y de la justicia. Ir a más. ¿Hasta dónde? Hasta la perfección. Eso es lo que dice el versículo 48, que es el que vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. Y sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes? Dios, que es santo, no se conforma con menos. Lo que está haciendo Dios mientras nosotros estamos de este lado del sol
trabajando en nuestros corazones, instruyéndonos, enseñándonos, mostrándonos el camino verdadero para que tú y yo podamos ser un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros con el mundo. No es cuestión solamente de venir a la iglesia y sentarte y oír el sermón. Ah, no, está bonito. Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí por la manera como nos conducimos en esta vida. Que el Señor nos ayude, en verdad, a amar a nuestros enemigos, a amar a nuestro prójimo y que podamos así cumplir la ley de Cristo. Vamos a orar.